Amén. Buenos días a todos. Bienvenida, maestra Wendy Briceño. Bienvenida por tercera ocasión aquí a esta mesa. Ya enseñábamos. Sabemos que ¿te vas a callar o te callo? Yo la línea del juego, Nomás te digo, pues, porque ya sabemos está la puerta, ¿no? la entrada, la salida de la Hay que ponerlos en orden, pues. Y más allá, ¿Sí, verdad? ¿Estás de acuerdo? totalmente. ¿Qué La hubo? moción. ¿Qué hubo? Qué rica. Ya con eso sí estaría muy bien. Ya te quito el hielo. Es parte del folclore. Bueno, pues bienvenido por tercera ocasión, maestra. El protocolo de esta mesa, pues ya lo conocen. Pero sí quiero reanudar para si alguien tiene por ahí alguna duda. Yo quisiera iniciar con la presentación de todos y cada uno de mis compañeros, iniciando por la derecha con mi amigo Martín Romo. Gracias, muy buena inicial. Bienvenida, servidor Martín Romo, periodista del Entorno. Muy buenos días, bienvenida Gerardo Salazar, Noticias Sonora. Muy buenos días, no sé, Wendy o candidato, no sé, Wendy. No, presidenta. Casi. Ah, Bueno, empiezo mi teniente Gilberto Almeida. fírmamelo ahí. Buenos días, bienvenida Jesús Otero Invitado. Muy buenos días, bienvenidos a todos. Alejandra Ábalos, Tribuna Sonora, Sonora Hoy. Hola, buenos días, Sergio García, Tribuna y Sonora Hoy. Buenos días, Carlos Ibarra, invitado. Buenos días, Ofelia Soto, Tribuna Sonora y Sonora Hoy. Buenos días, Isidora Vega, acá asistente de la secretaria, de la maestra. La costumbre. Sí, buenos días, Carlos Quiñones, de Tribuna Sonora y Sonora Hoy. Buenos días, Pedro Ortega, invitado. Buenos días a todos. Tribuna, Sonora Hoy, radio. Bachoco. La atalaya de Sonora Hoy. Animal Plano. Sonora Hoy. Animal Planet. Buen día, Fernando Fregoso, Sonora Hoy. Buenos días, Jorge Martínez Araiz, invitado del licenciado Rodríguez Pérez. Muy buenos días, bienvenida Jorge García, crítica. Buenos días, Sara Ortega, bienvenida. Iniciamos Gilberto Otero, a tus órdenes, bienvenidos en la 90.7 de domingos de esta mañana, con mando militar de 9 a 10:30. Notario, muy notorio. Muy notorio. ¿Están de buenas manos? ¿Algo más que quieras comentar? Está en buenas manos. Adelante, platícanos de cuáles son tus propósitos, antes que nada, cómo te ha ido en tu actividad política. Platícanos lo que quieras, hasta de cosas personales, si tú crees conveniente. Muy bien. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todas, a todos, compañeras, compañeros. Gracias Carlos por la invitación. Pues saludarles nuevamente. Nos conocemos, ya hemos estado aquí. Una servidora terminé la semana pasada compromiso como secretaria de Desarrollo Social de Sonora. Cerramos un ciclo ahí y estamos en la búsqueda, estoy en la búsqueda de ser la presidenta de Morena. Morena va a renovar su dirigencia porque, bueno, se dan varias condiciones ahí importantes. Una, bueno, es que quien ha estado en la dirigencia este tiempo, el compañero Julio Navarro, él es diputado local y en esa tesitura, pues Julio ya está como en el entendido, en la disposición de hacer la entrega correspondiente de la dirigencia. El otro momento, pues, es el cambio en la dirigencia nacional, en el Comité Ejecutivo Nacional, donde se han renovado pues varias secretarías, entre ellas la presidencia
del comité. Eso abre pues a este nuevo momento también para el partido en el Estado. Decirles que yo he manifestado públicamente mi aspiración, que estos días sobre todo los hemos utilizado, invertido en dialogar con medios de comunicación, también por supuesto con consejeras, consejeros que se han acercado o yo también les estoy buscando, y en platicar con la militancia en general, que también tiene un interés en conocer más a detalle el proceso, en platicar conmigo. Conozco pues a la mayoría del morenismo, puedo decir sobre todo en Hermosillo. En el caso del Estado, pues conozco en algunos municipios, seguramente también me falta y estaré también reuniéndome y conociendo a más morenistas, pero bueno, de alguna manera pues ya tenemos una relación, si no personal, pues ha sido a través de las redes, de muchos otros, vamos a decir, espacios, porque ya son 10 años de mi participación de Morena. Morena tiene 10 años como partido. Yo empecé a participar, empezamos haciendo comités en el 2014, luego empezamos, yo fui candidata en 2015 a diputada local por Morena, por el distrito 11, que es el distrito de Hermosillo Costa, y bueno, pues en esa ocasión, en el 2015, lo que logramos fue que el partido tuviera su registro, ¿no? Recordar ustedes entre el 3 y el 4% de la votación, pero lo que nos importaba es que el partido lograra tener un registro para lo que venía en 2018, y así fue. Después viene pues la dirigencia de Alfonso Durazo, me toca participar muy cercanamente con él, continuando haciendo los comités, las afiliaciones, particularmente trabajo en un distrito federal, trabajando en el distrito federal quinto, luego soy candidata a diputada en el 2018, en el 2018 gano la elección, ganamos la elección, pues también con todo el movimiento y todo el arropamiento, la verdad, del gran líder que es Andrés Manuel López Obrador. 2021 yo soy reelecta, pero no sumamos al equipo de Alfonso Durazo. Bueno, en estos términos yo he anunciado lo que les platico la semana pasada, hemos estado trabajando en ello y esperando los tiempos que fije el partido a nivel nacional y que fije también el Consejo de Morena a nivel estatal. Morena tiene 10 consejeros y consejeras por distrito electoral federal, estamos hablando de 70 personas, 35 mujeres, 35 hombres, son quienes conforman el consejo, algunos de ellos están en secretarías y bueno, pues en esa tesitura es que yo he manifestado y estoy manifestando mi interés de la participación. Y en términos muy, vamos a decir, resumidos, esa ha sido sobre todo mi participación política. Como participación profesional, bueno, yo les diría, yo soy comunicólogo, yo estudié comunicación en la Universidad de Sonora y estudié una maestría en el Colegio de México, en la Ciudad de México. Entonces, bueno, de forma resumida, esos son los tiempos y esos son los momentos. A mí me gustaría sobre todo escucharles para también, con base en el interés de ustedes, yo ya poder abundar en esto que estamos viviendo o en esto que puede venir para el partido. E incluso también si quieren preguntar o comentar algo del paso por la Secretaría o por el Gobierno, adelante con todo. Muy bien. Entramos a preguntas y respuestas, que es el elemento principal de esta reunión. Y yo inicio con Arturo Ballestero. Adelante, Arturo. Buenos días, Wendy. Te soy sincero, me sorprendió mucho tu salida de la Secretaría y creo que estaba haciendo un buen trabajo. Pero lo veo también con varias señales. Hace como unos 2 o 3 años, en un evento en Navojoa, el mandatario dijo algo así, estaba Lorena Valles y que no te la creyeras, porque no sé si te acuerdas, ¿no? Y varias señales que se mandaron ahí en diferentes eventos que me decía yo, bueno, pues parece que hay una relación no tanto de afectos en lo institucional. Luego se vino el proceso electoral y tú en redes mostraste molestias porque no se tomaron en cuenta ciertas candidaturas o grupos que te impulsaban. Entonces se viene ahora esta tu renuncia y dije, bueno, pues tienes derecho a buscarla, ¿no? Pero tú sabes bien que el number one es el number one y es el que decide en la Plaza Zaragoza. Pues no sé si vayas con la venia de él o vas por la libre o no entendí este movimiento dado los antecedentes que he visto en tu relación
institucional con el Palacio de Gobierno, ¿no? Me gustaría que opinaras cómo la ves tu futuro y si vas por el libre o vas con el apoyo de la oficina más refrigerada del Palacio. Gracias. Vamos así contestando. Sí. Pues mira, definitivamente esa es una lectura, es una interpretación que yo creo que es parte de lo que desde la opinión pública se hace, pues es muy válida, pero no, yo creo que tampoco es necesariamente yo les voy a platicar un poco cómo fue la salida. Primero, la salida fue totalmente dialogada. Tú no puedes dejar, bueno, sí se puede, porque se pueden dar todo tipo de coyunturas, pero no es dejar una secretaría votada, no es dejar una secretaría nada más así. Cuando el evento que tú refieres, yo creo que ahí, bueno, independientemente de quién haya hecho la filtración, si hablamos de trascendidos, pues yo creo que también es como que trascienda aquello que a alguien le puede interesar en un momento coyuntural que venía, que era la elección. La realidad es que el gobernador dijo muchas más cosas en ese momento, muchas más cosas, porque además era un evento conjunto de la Secretaría del DIF, donde estábamos hablando de la política social. Al final, en ese comentario, pues yo me di cuenta que había como un interés de replicar ese comentario. Yo no he sido en todo este tiempo, en estos 10 años que les platico, alguien de muchos trascendidos de mi parte para mandar mensajes. Yo, sobre todo, he tenido una relación muy franca con los medios de comunicación del uno a uno, del tú a tú, del que me busca, no tanto de trascendidos. Si tú me buscas, yo te voy a recibir en Cedesón antes y ahora pues donde esté, o en un café. ¿Sí me explico? Eso es algo, porque además por vocación lo tengo como comunicador. Eso es lo primero. Entonces, pues yo creo que ahí hay quien puede presentar lo que a su conveniencia sea. Sucede adentro de los partidos y sucede afuera. Otra cosa es algo que veníamos platicando hace tiempo con el gobernador, que es el líder, finalmente, también es el líder del Estado, pero también es el líder de Morena, por una posición natural, pero no solamente por su posición de gobernador. Él es el presidente del Consejo a nivel nacional. Entonces, cuando se habla de poder dar una salida y un mensaje, también se tiene que buscar cuál es el momento más adecuado para ello. Uno, lo que les comento de la llegada de Luisa acá, y junto con Luisa otras secretarias. Dos, pues que pasara antes de cualquier anuncio, a mí me parece también la llegada de la nueva presidenta de la República, de Claudia Sheinbaum, y a partir de ahí, bueno, pues otros movimientos que él ya decidió y que dio a conocer, y que ustedes ya lo saben porque son públicos. Digamos que en esa tesitura se dio, pero que yo pueda dialogar con él, o que yo pueda haber platicado mi interés con él, no tiene una implicación lesiva hacia nadie, porque cuando decimos, es que tú ya traes la venia o no la traes, pero vamos a suponer que digan, es que tú ya traes la venia, eso luego puede jugar en un desincentivo hacia otra gente. Y a mí, por respeto también al gobernador y por respeto a la militancia, me parecería que no son los términos en los que yo lo diría, pero me parece que es válido si a otros lo elucubran, en el sentido de que sí o de que no. Yo lo que diría es, dialogado estuvo, con responsabilidad fue. Yo hice una entrega, me ha tocado trabajar con Alfonso Brazo casi por 10 años, entre que era dirigente, bueno, luego se fue a la Secretaría de Seguridad Pública, pero luego como gobernador. Y en esa tesitura es como yo cierro mi ciclo en la Secretaría, pero pretendo continuar en la presidencia. No es lesivo para nadie más, porque si alguien más se apuntara en este tiempo, pues tiene su derecho. Y no sería yo quien le pudiese decir no lo hagas. Lo que sí sé es que yo tengo razones, pues convicciones y razones fundadas para buscar la presidencia. ¿Por qué? Porque tengo el interés de activar la vida interna de Morena, porque soy una militante de Morena, porque quiero que el partido tenga una vida interna importante y porque quiero que los perfiles de Morena sean perfiles que se fortalezcan en este tiempo. Cuando yo manifesté incluso mi posición, que algunos tradujeron como molestia, ese es otro tipo de lecturas que son muy válidas. Pues cuando yo manifesté mi posición en enero de este año de lo que pensaba, no es exclusivamente por grupos o por posiciones específicas.
Yo creo que hay mucha gente de Morena muy buena que también quiere una oportunidad. En lo que es mi esquema, si yo soy la dirigente, yo voy a apuntar al morenismo, eso es lo único que podría decir. Gracias. Muy bien. Adelante, Martín Romo. Gracias, mi amable. Bienvenido, Wendy. En este mismo escenario, Wendy, partiendo de que eres de las pocas morenistas químicamente puras que estaba en el gabinete, ¿por qué no haber denunciado antes, previo al proceso electoral, cuando se te perfilaba como candidata mínimamente a la alcaldía? Incluso se llegó a mencionar para la senaduría. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué al partido, después de que el partido de alguna manera pues, no aglutinó a esos perfiles como tú, que le han batallado y han quitado piedras desde hace 10 años? Eso por un lado. Y por otro, ante ese escenario en el cual de alguna manera vimos que te replegaste o las condiciones no se dieron, ¿cómo creer que ahora sí vas a llegar a la dirigencia de Morena y cuáles son tus posibilidades? Gracias. Bueno, porque ahora yo creo que para todo hay momentos, y ¿por qué no antes? Yo manifesté mi interés como lo manifestó otra gente. La política también es de tiempos y momentos, puede no haberse dado la condición, pero yo creo que ahora es buen momento por esto que les acabo de decir. Primero, porque auténticamente viene una renovación. Antes no venía una renovación, antes estábamos, hasta hace unos meses estuvimos en un proceso electoral. El compañero que es diputado local tiene 3 semanas de haber rendido su protesta constitucional, y yo creo que ya es un momento en el que se va a hacer un cierre en el partido, se renueva el nacional. Entonces me parece que este es el momento adecuado para buscar la dirigencia, me parece que este es el momento adecuado para que podamos consolidar un trabajo hacia adelante en el partido. Ahora, eso, ¿y por qué sí? También por eso es porque hay perfiles que se pueden trabajar, que se pueden encontrar, no el mío en particular, yo agradezco mucho las oportunidades que yo he tenido en Morena, porque he sido diputada federal, porque fui reelecta diputada federal, porque tuve la oportunidad de ser secretaria de gobierno. Yo las agradezco mucho. Hay más gente que puede ser también diputadas, diputados, regidores, o sea, alcaldes, alcaldesas, y creo que yo puedo ayudar. No solamente yo en lo específico, creo que el Consejo, creo que el Comité Ejecutivo Estatal, creo que es el interés del partido a nivel nacional apuntalar los perfiles de Morena, porque lo ha dicho también Luisa María, ha dicho varias cosas. Una, vamos a reactivar los comités de Morena. Los comités de Morena que existen no necesariamente están vivos. Vamos a reactivar la afiliación, vamos a revisar la afiliación, vamos a credencializar. Hace mucho tiempo la gente pide su credencial de Morena. Eso es una muy buena noticia. Hace mucho tiempo la gente pide, bueno, pues estar muy clara en que aparece en el padrón de afiliados y afiliadas de Morena. Es decir, retomar esa vida interna, y que a mí ya me tocó esa experiencia, les platicaba entre 2015 y 2018 que Almosura fue dirigente estatal. Bueno, me parece que es muy bueno, y me parece que yo lo viví de primera mano, y que me tocaba andar casa por casa afiliando gente. Entonces, lo viví de primera mano, lo vamos a volver a hacer. Yo también voy a andar de casa por casa, si así lo decide el Consejo de Morenismo, y entonces en esa tesitura. Y mis posibilidades son, pues, las que Morenismo. Gracias. Adelante, Silvio Sarmiento. Gracias, don Carlos. Bienvenida de nuevo, Wendy. El contexto ahorita en Morena, el Morena de ahorita, es sumamente distinto al del 2014, cuando recibió sus credenciales como partido político, incluso muy diferente al del 2018 en las elecciones. Hay ahorita una especie como de barrera, ¿no? De decir los derechos de Morena y candidaturas y demás son para los que hemos luchado con tanto tiempo para este partido. ¿Qué mensaje das en ese sentido? Sí, lo dije, se los comentaba, es parte del tratamiento mental. Y a la parte de señalarlo, bueno, yo he buscado también ser institucional en el sentido de las decisiones que se toman. Yo no estuve en esa mesa de decisiones, entiendo que también son partes de estrategias que definen quiénes están ahí, pero también creo que es buen momento de buscar estar en donde se dan las discusiones centrales
de las candidaturas y los perfiles. Nada más que tendremos que verlo por etapas. Lo primero es cómo vamos a reactivar la vida del partido. Eso es lo primero. ¿Cómo vamos a reactivar, cómo vamos a atraer a la gente al partido? Que yo creo que le comentaba aquí, Carlos, que la gente quiere mucho al partido, pero luego también por eso dicen, nos gustaría que se nos convocara más, nos gustaría que haya una apertura, que el partido abra sus puertas al diálogo, que haya rendición de cuentas por parte de los actores y actoras que están en los cargos públicos. Me refiero a alcaldes, alcaldesas, funcionariado, diputados, diputadas, en fin. Son ejercicios que en algún punto, cuando teníamos muy pocos representantes populares, sí hacíamos. Varias veces nos reunimos con el primer diputado, luego nos llegamos a reunir con algún regidor que había, en fin, sí buscábamos eso. Entonces, lo primero sería como reabrir eso y esa vida del partido. Luego, pues vendría junto con eso varias tareas partidistas, trabajar la formación política mucho, y en ese sentido ver los perfiles interesados e interesadas en contender. Yo creo que pues mucha gente que ya esté en los cargos puede estar aspirando. Me parece que es casi, para quien le interesa la política partidista y el tema de la disputa electoral, es casi de manera natural que eso suceda. Es casi de manera natural. No se supone que de por sí se va a dar como un hecho. O sea, no me parece que se pueda ya dar como un hecho a este punto que alguien pueda hacer esto o esto, porque faltan todavía 3 años. Habrá quien diga menos en realidad, porque esto ya está en marcha. Pero en ese sentido los escenarios también pueden modificarse. Y lo que sí sé, lo que sí sé es que hay que apuntalar a esa gente que tiene ganas, que tiene militancia y que tiene trayectoria. Sin menoscabo de 2 cosas. Uno, pues que se hace estrategia político-electoral también. Yo sé que se hace estrategia. Y 2, que en la mesa no te sientas solamente tú, que te sientas con una coalición. Y hay que dialogar con esa coalición. Gracias. Muy bien, adelante, Sergio García. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Dice las Sagradas Escrituras que hay para todo un tiempo, una temporada y un propósito, ¿no? Yo creo que después de la elección de la presidenta ha llegado el tiempo de las mujeres, de la diligencia de las mujeres, que las mujeres participen mucho más de lo que lo venían haciendo, y creo que es buenísimo. La temporada son los cambios, son las cosas que se vienen, son los desafíos realmente que tienen. ¿Será el propósito de esta diligencia poder amalgamar el partido para que no pase lo que pasó siempre en la historia, cuando no hay una oposición seria, cuando la oposición está muy débil, el enemigo lo tenemos adentro y los partidos empiezan a resquebrajar por dentro con las distintas facciones, ¿no? Yo creo que todas las preguntas han apuntado exactamente a lo mismo, a esa filosofía de Morena, si se va a mantener, si va a continuar. Ese es el propósito realmente que tiene esta elección, y cómo estás capacitada para ese tema. Y tengo una segunda pregunta porque me interesa muchísimo. Sé que estuviste en Cedesón con el tema de la pobreza. Se ha mejorado mucho en los niveles de pobreza en el país, pero aumentó, según los datos, la pobreza extrema. ¿Cómo ves ese tema y en manos de quién quedó esto en Sonora para que siga adelante? Muchas gracias, Sergio. Primero decirte que lo que dices es muy bonito. Exactamente, hay tiempos, y también es cierto que también es un tiempo de la llegada de mujeres, de Claudia Sheinbaum, de Luisa en el partido, y eso va marcando también pues paso a una sociedad más igualitaria. Es decir, yo no creo que sea en detrimento de nadie, creo que es a favor de todo el mundo, o sea, porque es una sociedad más igualitaria, con visibilidad de ser una sociedad con mayor justicia social, y creo que eso es muy bueno. Efectivamente, parte del trabajo va a ser exactamente eso que comentas, amalgamar al partido, voltear, si hay quien se siente que no se le tomó en cuenta en la inmediata elección anterior, bueno, pues dialogar con todo el mundo. Yo creo que parte de lo que tiene que hacer una dirigencia es dialogar con todo el mundo, con quienes piensan como tú y te quieren, vamos a decirlo así, y te respaldan, pero también con quienes no piensan como tú, que tengan nada más una cosa, la disposición de dialogar. Eso es importante. Y vamos a dialogar con quienes no estén de acuerdo
a lo mejor conmigo o no estén de acuerdo con las decisiones que se tomaron o no estén de acuerdo con algo, lo que sea. Y yo, bueno, pues también dialogar en ese sentido. Quiero decir que también me interesa acompañar al gobierno de la doctora desde la dirigencia, porque aunque ella puso muy claramente pausa en la militancia por ser presidenta de la República, y me parece muy correcto, pues a Morena sí le toca acompañar a sus gobiernos, y también vamos a acompañar al gobierno de Alfonso Durazo, porque es lo que nos toca, y las cosas que el gobierno no puede decir, pues el partido sí podrá decirlas, y podemos acompañar en ese sentido, y entrar a debates que a lo mejor el gobierno no puede ni debe entrar, porque pues es para todo el mundo, así debe ser, pero pues el partido sí puede entrar en esos debates, sí puede entrar en esas reflexiones sociales y políticas. Entonces yo quisiera decirles eso también para mí es muy importante. Y sobre la pobreza extrema, fíjate Sergio, que la pobreza y la pobreza extrema bajaron en México y bajaron en Sonora. Y de manera muy importante yo les quisiera comentar algunas cosas, porque también lo hemos platicado. Fíjense, en 30 años de medición oficial de pobreza, nunca se había dado, hablando a nivel nacional, una reducción tan significativa. Eso es importante. En 30 años de medición oficial. ¿Quién mide? Pues mide el INEGI. ¿Quién lo analiza? Pues también lo analiza el Coneval. En el caso de Sonora, Sonora redujo en más del 50% lo que es la pobreza extrema. Esa es una buena noticia. Estamos hablando de que cuando llegamos los datos eran de 104,000 personas en pobreza extrema. El corte que hizo el año pasado, por ahí de agosto, INEGI y Coneval, fue que la reducción fue a poco más de 50,000 personas en pobreza extrema en Sonora. No significa que no haya personas en pobreza extrema, con una inversión importante de la política social federal y estatal, avanzamos por el aumento del salario mínimo y avanzamos por otras acciones más que se han llevado a cabo en este tiempo. Y eso es importante, es destacable. ¿Qué más? Sonora redujo, mejoró 6 posiciones incluso a nivel nacional. Estos son datos del INEGI, les reitero, no míos. Por ejemplo, Sonora era el estado número 11 con menos pobreza extrema en el país. Hoy Sonora es el estado número 5 con menos pobreza extrema. O sea, podemos decir, Sonora está entre las 5 entidades con menos pobreza extrema en México. ¿Quiénes están por delante? Bueno, está Baja California Sur, está Nuevo León, está Colima, está Baja California, y en el quinto, empatado con Ciudad de México y con Querétaro, está Sonora, que me parece que son entidades con un buen y se desarrolla humano con un buen nivel de vida. Entonces, creo yo que en ese sentido hay buenos avances del Estado y del gobierno encabezado por Andrés Manuel y que hoy está a cargo de la doctora Claudia Sheinbaum. Eso es importante. ¿Y quién? ¿En manos de quién queda? Bueno, queda en manos de un compañero joven que estuvo trabajando fuertemente también en la estructura de la doctora Claudia Sheinbaum, que es Fernando Rojo de la Vega. Con él platicamos, pues ya nos conocíamos, ya habíamos coincidido en alguna mesa de trabajo de diferentes temas y bueno, pues platicamos también ya la semana pasada con él, ya estuvimos platicando, digamos, de lo que ha hecho la dependencia, de lo que hemos trabajado y de qué, digamos, qué vislumbramos, sobre todo porque estamos casi en un cierre de año, que es un cierre presupuestal, ¿no? El último trimestre. Entonces, cerrar, dejamos también una propuesta de anteproyecto, porque estaban marcados los tiempos, dejamos el anteproyecto del presupuesto, pues ya le corresponderá a él también revisarlo en su momento, pues nuevamente con Hacienda, con la Secretaría de Hacienda y con el gobernador. Pero bien, platicamos muy bien con Fernando, me parece alguien con sensibilidad social, con sensibilidad humana, y bueno, pues yo celebro también los compromisos que ha hecho el gobernador de impulsar también juventudes, de impulsar también diferentes liderazgos para las secretarías, y vemos también la incorporación de más mujeres a las secretarías. Entonces, bueno, pues eso en términos generales. Gracias. Adelante, mi estimado rector, Pedro Ortega. Muchas gracias. Buenos días nuevamente. Bueno, ya dos preguntas que tenían por aquí en la conclusión. Adelante. Comentarios, y todo eso. Una muy particular, ¿no? O sea, ahora que está en la situación de voz de la dirigencia estatal, nos explicar así
palitos y bolitas, cuáles son los tiempos en el proceso interno de elección. ¿Qué estatus está ahorita? ¿Para cuándo se va a elegir? Todo el proceso interno de Morena. Muy bien. ¿Otra más? No, nada más, muchas gracias, Pedro. Bueno, los tiempos los tienen que fijar el Nacional, porque lo que ha comentado Luz Amalia es que va a empezar una gira por los estados. Ahí se tiene que ver qué se va a ir renovando. Por ejemplo, está por renovarse la dirigencia de la Ciudad de México, o sea, del partido en la Ciudad de México. A partir de ahí también estamos, pues vamos a decir, con la expectativa de que también se renovara Sonora. ¿Cuáles serían los tiempos? Viéndolo en esos términos, tendrían que ser, o muy posiblemente sean en el transcurso del mes de octubre. Es lo que diría, para no adelantarme a decir puede ser esta semana o la otra, pero en el transcurso del mes de octubre. Ellos tienen que fijar eso, y en ese sentido también el Consejo de Morena tiene que hacer su llamado a sesionar y a revisar tanto la presidencia como otras secretarías que eventualmente pudiesen quedar vacantes. ¿Por qué vacantes? Porque hay otras compañeras y compañeros que están en otras responsabilidades, por ejemplo, de diputaciones o de regidurías o en otra tarea, ¿no? Entonces, eso es lo que estaríamos esperando. Y la convocatoria, en este caso, pues la hará el Consejo de Morena. Gracias. Jerry Salazar. Wendy, ¿qué consejo le darías ahora al nuevo secretario del llamado Bienestar, Fernando Rojo de la Vega, ahora que ocupa este cargo, que es un joven que recientemente se integró, digamos, a las filas de Morena, que hizo un muy buen desempeño a favor de la doctora, cercano al gobernador? ¿Qué legado nos dejó Juan de Briceño Cedesón? No sé si recuerdas que la vez pasada te pregunté cuál sería el legado que nos dejaría. Y ¿cómo consideras el trabajo que se habrá de realizar para los próximos 3 años aquí en Sonora para la gobernatura? ¿Crees que seguirá posicionado el nombre de Morena sin la figura de Andrés Manuel? Y un comentario muy personal sobre la figura de Andy, el hijo del presidente, que dejó dentro de las filas de Morena, quizás como estrategia para que la gente o el pueblo de México siga pensando en su nombre, ¿no? Claro, muchas gracias, Jerry. Bueno, primero, pues, más que consejo, ya hemos estado platicando con Fernando sobre todo del estatus de la dependencia. En términos generales, más de un legado incluso personal, porque me parece que no es en esos términos, es todo abona al legado del gobernador. O sea, lo que haga Cedesón y cómo cierre Cedesón abona al legado del gobernador. Me parece que eso es lo que tiene que estar por enfrente, más que legados personales. Pero ¿qué hicimos en mi paso en 3 años? Porque 3 años tampoco son pocos, ¿no? Ya es digamos, la mitad del ciclo de esta administración. ¿Qué hicimos? Bueno, pues trabajamos primero en el lanzamiento de una política social que verdaderamente fuera abarcativa, es decir, que entrara con las familias que más lo requerían. Salir en un casa por casa, en ese sentido se parece un poco a lo que toca hacer, por ejemplo, un partido, pero con fines diferentes, soy clara, salir casa por casa, un poco como los servidores de la nación, llegar con la gente y poder hacerla partícipe del programa social. Eso lo estuvimos haciendo pues durante estos 3 años. Fuimos consolidando padrones de gobierno que no existían, que yo no recibí cuando yo llegué. O sea, no es un trabajo que existiera previamente, soy sincera y respetando a quien estuvo antes o a quienes estuvieron. Todo eso fue creado a partir de que empezó la administración de Alfonso Durazo. Los padrones, llegar a la gente, visibilizar a la gente de las diferentes regiones de Sonora en sus necesidades. Y empezamos a trabajar también con otros programas, como los programas de las jefas de familia, que en algunas ocasiones yo se los platiqué aquí a ustedes, porque en Sonora también hay un porcentaje por arriba de la media nacional de hogares que encabezan una mujer. Son más de 300,000 hogares que encabezan una mujer como única proveedora. Esos hogares tienen el riesgo también de caer en pobreza. Entonces trabajamos con las jefas de familia, trabajamos con otras poblaciones que no se habían trabajado como las poblaciones LGBT+, trabajamos también en infraestructura.
Por ejemplo, Cedesoma es una parte de infraestructura que quizá no era la más visible, pero que sí la hacemos, que es la infraestructura básica, la infraestructura social. Por ejemplo, cuartos y baños, programa Habitación Propia, decíamos, alrededor de 2.700 por lo menos cuartos, dormitorio y baños con descarga nuevos para gente que no tenía ese derecho a la vivienda. Dicen, como derecho social, la vivienda digna y decorosa tiene que ser para todos. Entonces trabajamos en el cuarto y baño, trabajamos también en algo que nos encargó mucho el gobernador, que es el agua. Ustedes saben que históricamente tenemos problemáticas de agua en Sonora. Entonces trabajamos también con redes de agua potable, trabajamos con los tanques elevados que estuvimos entregando, estuvo entregando el gobernador, trabajamos con drenajes porque hay muchas comunidades y localidades que no lo tienen, que no tienen el drenaje. Trabajamos también con otras obras como rescate de espacios públicos, parques que ustedes estuvieron viendo. Entonces, todo eso, trabajamos también para atender obras más amplias, por ejemplo, los colapsos del drenaje de Navojoa. Nos plantearon la necesidad de Cárcamos y otras obras más, y Cedesoma se metió a hacerlas trabajando en los proyectos con mucho cuidado de la mano con los alcaldes y alcaldesas. Entonces, ¿qué dejamos? Bueno, pues dejamos, me parece a mí un avance muy importante en la consolidación de una política social, que puede continuar en los términos de su propia consolidación e incluso también puede continuar con cambios que así se determinen, porque al final, pues eso ya lo determinará el titular en conjunto con el gobernador del estado. Trabajamos en todo ello. Decirles algo importante también: los padrones son transparentes, son públicos. Eso es algo que hizo la Secretaría de manera muy seria y comprometida. Las reglas de operación son públicas para que llegaran a la gente. Cada programa tiene reglas de operación. Luego, hemos estado trabajando de la mano con otras dependencias para que eventualmente exista un padrón único de todos los de quienes participan en los programas del gobierno del estado. Eso ya se hace en otras entidades y es una buena práctica, porque así puedes saber tú a quiénes estás atendiendo. ¿Y por qué también es relevante eso? Porque así dejas de lado las clientelas políticas. Y se los digo con la responsabilidad de alguien que pueda aspirar al partido, pero no me parece que el partido tenga que construirse a partir de clientelas políticas. Me parece que el partido tiene que ir por su base, su militancia, son temas diferentes. Entonces, ir dejando que la política social del Estado no apueste por las clientelas políticas, ni por estar administrando solamente la pobreza de la gente, o decir, bueno, pues me conviene más porque al final de cuentas, pues eventualmente pues son quienes van a estar votando por mí. No, la apuesta es la superación de la pobreza, como lo platicábamos así. Entonces, en todo hemos trabajado, apostamos también por cosas importantes en materia de transparencia. Para la obra pública se ha privilegiado la licitación pública por sobre la publicación, eso es importante, en todas las materias. Hay un comité que se llama Comité Central de Oficialía Mayor, donde acuden todos los administradores y administradoras del Estado, de las dependencias. Ahí ha acudido la administradora de Cedesoma y a dar cuenta de cómo hemos trabajado, y bueno, Cedesoma presenta sus buenas cuentas. Cuando nos han observado, nos hemos abocado a trabajar también, porque al final, en el quehacer mismo, pues no necesariamente estás libre de alguna observación. Entonces, nos hemos abocado también a responderlas, a dar seguimiento. Eso es lo que yo dejaría, y en esa tesitura y en ese orden espero dejar una dependencia ordenada, es lo que yo estoy dejando. Y bueno, pues Andrés Manuel también deja un legado, un gran legado. Me han preguntado en varias entrevistas qué significa ya no estar sin Andrés Manuel López Obrador. Pues es una trayectoria muy amplia la de hoy expresidente. Sin embargo, también deja un legado, y ese legado, vamos a decir, tiene dimensiones muy específicas. Andrés Manuel, entre sus postulados principales, y me parece que es lo que todo gobierno de Morena debe tener muy claro, o emanado de Morena, es, por ejemplo, trabajar por separar poder político y poder económico. Eso me parece importante la apuesta por la política social y demás. Creo que ese legado tiene que preservarse, pero también creo que hay que observar el trabajo que ahora está haciendo Claudia Sheinbaum, que es muy bueno, que es muy estructurado, que es ordenada, y ya nos presentó todos sus ejes de trabajo, y que está visibilizando otros temas que a lo mejor también en su momento no se visibilizaron tanto en la administración anterior. Menciono un par. Uno, todo lo que tiene que ver más fuertemente con las energías
energías renovables, son las energías limpias. Es una apuesta de Claudia por su propio perfil. Y dos, pues toda la agenda a favor de vida libre de violencia para las mujeres, me parece muy relevante. Solo por mencionar dos, y bueno, lo que ella ha dicho, me parece que la apuesta por la educación realmente, que ningún joven, ninguna joven se quede sin estudiar, es fundamental si queremos verdaderamente seguir atendiendo causas de las problemáticas sociales y de seguridad pues, que tenemos. Gracias. Perdón, pero no. Gilberto Otero, Junior. Buenos días. Me gustaría si pudiera, ya que platicamos sobre tu proceso, profundizar un poquito más y porcentajes, números más o menos aproximados del trabajo hecho ahí por ustedes. Eso porque hablan pues, de que está en ese proceso de entrega y recepción, de que pues, está pasando la bandera a Fernando, entonces que más o menos ya más en cifras, en números que se reflejan ahí. muy bien. Por ejemplo, de programas sociales que tienen que ver con un apoyo bimestral o con un recurso bimestral que comprometió el gobernador desde su campaña y luego ratificó ya como gobernador, que es, vamos a decir, que se puede traducir en un ingreso básico de apoyo a las familias. Ahí son alrededor de 17,000 familias las que lo están recibiendo y lo que hemos ido consolidando desde que arrancamos al momento. En lo global de padrones sociales, hablando de otros programas que suman a las jefas, que suman a Yo Tengo Inclusión, que suman al programa En Bici, que es otro de movilidad en bicicleta que en su momento también anunció el gobernador, pues ahí llegamos a por lo menos 30,000 en lo global de los padrones que nos ha auditado, por ejemplo, el ISAF, ¿no? O sea, entonces ahí está todo con nombre y apellido. A la par tenemos toda la parte de infraestructura. Yo les hablaba de alrededor de 2.700 sesiones entre cuartos y baños, a propósito de que el gobernador también tiene mucho interés en todos los temas de la vivienda. Y aparte, ese dato sí que lo puedo actualizar, tenemos pues quienes se han beneficiado de drenaje de agua, que eso sí es un impacto más amplio, porque bueno, pues atraviesa pues, por ejemplo, las manzanas, ¿no? Las calles. Entonces es algo que lo actualizaría también de los parques, porque generalmente sí es de un beneficio más amplio. Ahí el padrón pues se toma, vamos a decir, hemos estado trabajando en tomarlo a partir de comités de obra, es decir, ¿a qué me refiero, por ejemplo? ¿Quiénes serían el padrón de una obra que puede ser de 1,000 personas? Bueno, pues de 1,000 personas en cuanto al beneficio, pues puede ser el padrón que se quede a nivel de comité de obra que estamos supervisando. Esa es una discusión que hemos tenido como para visibilizar el tipo de padrón, pero son obras que han beneficiado a miles de personas por la dimensión que tienen social y de cohesión social o de atención a necesidades básicas que pues históricamente ya no deberían existir. O sea, estamos hablando de que ya no debería haber comunidades sin agua potable. Sin embargo, por ejemplo, aquí en Hermosillo estamos hablando de la colonia de Tres Reinas. La colonia de Tres Reinas, que yo creo que muchas y muchos de ustedes la conocen, o todo el mundo, este es el tercer año que se trabaja en infraestructura, no tiene agua potable. Estamos hablando de una colonia o un asentamiento que existe hace por lo menos 20 años, 15 años, 20 años. Bueno, ya por tercer año ustedes está avanzando con el agua de tal suerte que, por ejemplo, ya va a dejar listo el agua potable para todo lo que está regularizado, porque eso es importante también, Cedesón solo puede entrar en lo que está regularizado, terrenos, vamos a decir, colonias, etc. Entonces, en ese sentido, me parece que pues, es importante. Estamos hablando con esto como Tres Reinas, se han acercado también representantes de Antorcha Campesina, se estuvieron escuchando, y otras colonias más a nivel, por ejemplo, estatal, donde se está trabajando. Importante decir, inversión, por lo menos 1.200 millones de pesos que ha dado a conocer el gobernador en su informe y que él hablaba de los beneficios para las familias y demás. Bueno, pues ahí está de forma directa los programas sociales de la Secretaría de Salud Social, sin intermediación de ningún tipo y sin condicionamiento de ningún tipo ni político, ni electoral, ni de ninguna otra naturaleza. Decir también, bueno, junto con eso que participamos en este tiempo en otras sesiones importantes como Secretaría. Participamos activamente con Bienestar Federal en, sobre todo, el programa de las pensiones, 330 millones de pesos. Eso es importante, es decir, el Estado también suma, gobernador por el presidente de la República.
Los planes de justicia, 4 planes de justicia, particularmente se llevaban 3 planes, ustedes a veces lo veían en redes, el plan C, el plan Guajiro y el plan MAC. El otro plan es el plan Yaqui, que ya venía caminando desde la administración estatal anterior por parte del Gobierno de México. Esos planes suman en global una inversión entre federal y estatal, y en algunos casos también la inversión municipal de 17 mil millones de pesos, ¿no? Y con miles de personas y familias que se han beneficiado. Entonces, esos son algunos de los temas, junto con jornadas territoriales que hemos hecho, que ustedes por ahí yo creo que también han visto, donde con la pobreza no es un tema que se pueda solamente abordar desde una dimensión. Por eso la miden de forma multidimensional, porque la pobreza abarca varios aspectos. Cuando hablamos de una persona en pobreza extrema, decimos que tiene 3 o más carencias. Por ejemplo, ¿qué carencias se toman en cuenta? La salud, la alimentación, la vivienda, el acceso a la educación, el acceso a la seguridad social, por decir algunos. Entonces, si una persona ya suma 3 o más de esas carencias, es cuando se dice, para tener una metodología y no una invención o lo que yo percibí, sino objetivamente 3 o más carencias es cuando alguien está en pobreza extrema. Entonces, bueno, en ese sentido trabajamos también de manera transversal, porque no solo ustedes son, es la idea que quería llegar, sino que también tienen que ver con otras dependencias donde participan, por ejemplo, dependencias, en su momento participaba el propio SECOP con obra pública, participaba también el DIF, participaba también SAGARPA, participaba también Seguridad Pública, la Secretaría de Educación y Cultura, el Registro Civil, ¿no? Secretaría de Gobierno a través del Registro Civil, es decir, son diversos aspectos y los estuvimos trabajando. Entonces, todo eso, nomás que ya de manera muy detallada, es lo que queda para la integración. Gracias. Adelante, don Gilberto. La posición de ser presidente de un partido, presidenta en este caso, es lo más dramático en el sentido humano, y más del presidente. Y aquí hay un concepto que es el enroque. El enroque es algo que puede hacer un presidente o un gobernador con las gentes de su partido. Y el presidente del partido pues tiene que allanarse a la decisión, porque el esquema político, viendo al partido desde la gobernatura, pues es mi Secretaría de Acción Electoral. Ahí voy a hacer mis movimientos y mis juegos. ¿Por qué? Porque tengo la perspectiva del Estado, tengo la perspectiva nacional, porque a su vez él también tiene que batallar de repente con los que vengan de México, que tengan intereses y que hayan dialogado, platicado en posibles enroques también, porque todo el mundo quiere ir al Estado de repente, ¿no? Entonces, esa posición es muy dramática, muy difícil para un presidente de partido. De repente le dicen, oye, necesitamos ir formando gente, preparando gente para las elecciones, ¿no? Y de repente vemos en esos enroques pues mucha tela, el periodista ve mucha tela también, el político de dónde cortar. La pregunta es, ¿lo está quitando porque ya no le sirvió? ¿Está haciendo un enroque porque es útil para otras cosas y se lo guarda? En otras cosas no lo mandan en otra parte y ahí lo tienen en la conservadora? No estoy hablando de esta ley, ¿no? Pero suceden esas cosas que de repente se tienen perspectivas para alguien, no del ancho, y por ahí lo acomodan y ahí lo van dejando, ¿no? A modo de algo servirá, ¿no? Entonces, tú, la pregunta aquí directa, ¿te sientes así con el ánimo retador de salir a torear a ese toro? Porque tú te comprometes diariamente, haces declaraciones, las como presidente del partido, vienen en la calle, y de repente hay una gente que veía muy bien y que todos los días, señor presidente, un saludo, cuando ya le dije que no va a poder ser que no va a poder ser presidente, que no va a poder ser, empiezan a hacerse para atrás, pero ¿cómo? Y empiezan a patalear, ¿no? Y dicen uno, pegándole patada al pesebre, pues sí, pues que no me tocó nada, ¿no? Claro, por el estilo. ¿Cómo te sientes tú de veras para ellos? Así,
el alma entera, lista, correr esa aventura. Muchas gracias. Pues mira, yo creo que por un lado hay retos de partidos que están en el gobierno, como tú dices, ¿no? No todos los partidos tienen a la vez los mismos pero retos, quieren ¿no? tener. Exacto, pero ya quisieran tenerlos algunos, digamos la verdad también. Yo creo que es el reto que tenemos es poder buscar conciliar y buscar hacer equilibrios. Por un lado, mantener siempre el diálogo, ya lo decíamos, con el liderazgo del gobernador, no solo en su papel de gobernador, sino en su papel de presidente del consejo, que además conoce a los demás consejos a nivel nacional, es decir, tiene una visión de conjunto, y eso yo creo que es muy importante. Entonces, mantener ese contacto. Yo creo que habrá cosas que se puedan decir en público y otras que no necesariamente se digan en público, pero pues que se digan, que tiene que ver con la propia disputa interna del partido, que va a ser natural. Entonces, creo yo que eso es parte de lo que hay que conciliar. Sobre el reto de escuchar a la gente, no escuchar a la gente particularmente, sino como tú ya decías, cuando alguien quiere ya más bien romper o cuando está muy molesto, muy molesta porque no fue. Bueno, pues yo lo que pondré sobre la mesa es el diálogo, la atención, a veces con dialogar con la gente, no digo que todo se solucione, pero ese principio, con atender a la gente que manifestó una molestia, que dijo, oye, yo pretendí ser diputada o diputado, y luego nunca supe qué pasó con mi aspiración, nunca supe, realmente nunca supe, hasta que vi los resultados. Yo creo que eso es importante hacer ese trabajo de diálogo, porque entonces en lugar de tenerlos molestos, puedes sumarlos y pueden hacer mucho más trabajo. Ahora, claro, pues también la política es de decir, bueno, sí, pero a ver, me interesaría participar de estas otras maneras. Pues vamos viendo en lo que esté también en el alcance del partido. Habrá cosas que estén en el alcance del partido y habrá cosas que no. Pero por eso hay que tener un diálogo, no solamente me refiero con el gobernador, con los alcaldes, con las alcaldesas, con diputados, con diputadas, porque a lo mejor llegó A y B que no molesta, pero A también, quizá también pueda abrir la disposición de trabajar con B, con C, con D, que no llegaron a la posición, que era la misma posición que querían. Yo creo que ahí puede haber mucha disposición de trabajo de todos los sectores políticos, pero también hay que llamarlos a eso, o sea, ganar una posición por Morena no es solamente ganarla, es eso que platicábamos, es rendir cuentas, es estar en contacto con la gente, es poder invitar a trabajar a la gente, y no me refiero a trabajar quizá remuneradamente si no tienes los espacios para ello, puedes invitar a la gente a trabajar de manera voluntaria, de muchas tareas que hay gente que está en disposición de hacerlas, que está esperando ser convocada. Entonces me parece que eso puede ser parte, entonces buscar ser parte yo de la solución, en concordancia pues con nuestros liderazgos estatales y con el liderazgo del gobernador. Yo quisiera también hacer, ya para cerrar este comentario, Gilberto, también quisiera comentar de liderazgos muy valiosos. Tú mencionabas el apellido de Jorge Tadei. A ver, Jorge Tadei tiene un legado muy importante en Morena, y yo lo reconozco porque estamos hablando de gente que antes de que fueran partido ya estaban trabajando y acompañando al que luego fue el presidente de la República, porque estuvieron en el movimiento, porque le apostaron cuando mucha gente no le apostaba y no pensaba ni siquiera que el presidente llegara, pero le apostaba y trabajaba con convicción. Entonces reconocer a Jorge, yo creo que él va a ser también como persona, como liderazgo de Morena también, y estatalmente yo creo que también él puede ayudar en muchas tareas en su momento. Adelante. La reelección, si no se da la reelección, si se da el que se vuelva a la no reelección, allanaría mucho el campo al partido. La reelección, pues se van a querer reelegir. ¿Cómo sientes el tema de la reelección ahí? Estoy de acuerdo contigo. Estoy por completamente de acuerdo. Creo que nos permite también ir dando paso a diversas participaciones. La idea, cuando se propuso y luego se reglamentó, porque nosotros nos tocó reglamentar en el 18 como diputada, esa reforma ya venía, aclaro. Nos tocó reglamentar, ahí creo yo que la vocación de la reforma en sí misma era buena en el sentido de poder ir teniendo perfiles fortalecidos en el Ejecutivo. Carrera, exactamente. Pero también creo que es saludable los movimientos de los cuadros.
y renovar y la llegada de otros cuadros que se nacionales. Gracias, señor. Gracias. Próxima pregunta. Adelante, repitiendo. Arturo Eiser. ¿Y socorro? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que de por sí no mala rienda. Dice. Por Marcelo. Es más, Pasúa llegando. No, sabía hablar de ella en la radio. Bueno. Muchas gracias. Bien, Te lo aprecio. bien, bien. Yo estoy bien. Tocayo, son las ventajas de ser el cacique, Tocayo. Que me mandó la pregunta Marcelo y otra vez. Sí, así es. El mensajero aquí soy yo. Pues no llegó el mensaje. Pues no. Me preocupan dos cosas, que veo desde el sexenio pasado y ahorita también, dos palabras que se están anunciando. Bueno, una no. Tú que manejaste eso, la economía humanista, lo dijo la candidata en Sinaloa y en varios lugares, que ya no es tanto que el empresario, sino que es el gobierno ahora el que te va a sostener. Entonces la política de emprendimiento, ¿dónde está? O sea, todo se va a resolver a través de tarjetas clientelares para todo el mundo. Por ejemplo, me preocupó mucho esa de 7,000 pesos a quienes ni trabajan ni estudian de 18 a 29 años. ¿Pero qué es esto, güey? ¿Y dónde veo un programa para las pymes? O para el productor, o para el industrial, o para esto, para el otro. Para los periodistas. O sea, todo lo quiere resolver el gobierno a través de programas clientelares. Pues. Eso es lo que me preocupa, y el dinero tiene que salir de los que, precisamente de los que generan impuestos, de los empresarios. Entonces todo es regalar dinero. Entonces aseguras el voto y aseguras el... Como siempre he dicho yo le llamo jóvenes construyendo tu voto y sembrando tu voto, le llamo también al programa de cuestión agrícola, por ese lado. Y luego por el lado del pueblo, bueno, es que el pueblo dijo esto, es que el mandato popular, y tú te vas a la colonia terrena, la que acabas de decir ahorita, y le vas a preguntar, oye, ¿qué te parece la reforma judicial? Y te va a decir, ¿qué es eso? ¿Cuál? No le interesa a la gente eso. Y ya va a ser el próximo sábado, Wendy, van a lanzar una tómbola, una consulta, cuando hay 57 órdenes de ministros. Dime, párense, espérense, vamos a analizar esto, a ver cómo está el asunto. Ah, no, a mí no me vengan con la ley, es la ley. Esto va porque va. Entonces, yo no sé cuál va a ser el resultado del análisis de la Corte, pero sería muy peligroso que se rompa el orden constitucional, Wendy, cuando no hagas caso a un mandamiento judicial, que no están haciendo caso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con este país? Ayer hubo una orden de la Corte, de un ministro, una proyección, no, tienes que vender 5 subsidiarias. ¿Por qué? Entonces, ¿qué sigue? Empezar a expropiar todas las empresas, porque porque ellas tienen posición preponderante. ¿A qué mensaje le mandas al inversionista nacional e internacional? Y luego, pues, esto lo del mandato del pueblo, entre comillas, que no es un mandato del pueblo, es una orden de AMLO, se lo regaló. Pues, ¿qué va a pasar en los próximos años? Imagínate el año que entra, cuando se venga la elección, que la van a hacer la de los jueces. Pues imagínate que sean de la judicatura, ministros, todo, que sean de Morena. ¿Por qué? Porque Morena va a seleccionar por el de la Cámara, el ejecutivo de la que es de Morena. Entonces, hermanos, ¿de qué va a tener la justicia? ¿Cómo van a reaccionar los inversionistas nacionales y extranjeros? ¿Qué opinión te parece todo esto que se está amalgamando bajo un partido hegemónico y la visión de un partido nomás? Y para allá va. Y desgraciadamente ya no hay oposición. Se acabó la oposición, todo se está pintando de lila. O sea, veo con preocupación esto a mediano y a largo plazo, Wendy, de este tipo de temas. No sé si me entendiste. Sí. Gracias.
Sí te explicaste. Marcelo no hubiera preguntado eso. No, creo que son totalmente de Arturo, pero bueno, se vale. Mira, a ver, primero, yo creo que los mercados han reaccionado bien a la llegada de Claudia, y eso es bueno. En esta semana Claudia ha mostrado orden, ha mostrado estructura, y yo creo que es lo que va a mostrar con su perfil, pues con un perfil que tiene también académico, con un perfil, además con experiencia ya gobernando la Ciudad de México, gobernando Tlalpan también en su momento, acompañando como servidora pública. Entonces, yo creo que los mercados están reaccionando bien, y creo que Claudia va a continuar como ha sido su arranque, con mucha responsabilidad. Eso es una, para que, digamos, podamos bajar un poco la preocupación. Sobre la iniciativa privada, yo creo que sigue siendo la iniciativa privada quienes principalmente generan el empleo, así que eso no veo yo que vaya a cambiar, y yo creo que el gobierno va a seguir buscando cómo incentivar particularmente pequeñas y medianas empresas, ¿no? Eso también ha sido una tarea aquí del gobierno estatal a través de diversos programas, porque buscamos romper los círculos de pobreza, yo se los decía, no mantenerlos. Sobre la política social, si la denominamos en esos términos, Arturo, yo te diría que la política social ha sido exitosa. Y lo puedes ver en términos, si gustas, exclusivamente, yo no lo veo así, pero habrá quien diga que eso es lo que ha generado y que los votos. Lo que puedo decir es que si 9 millones salen de la pobreza y la pobreza sale de México, pues a mí me parece una buena noticia. Si en 30 años eso no había sucedido con los gobiernos para atrás, pues también me parece un indicador, me llama la atención. Entonces, ¿qué creo? Que está funcionando, que creo que es una apuesta correcta, que creo que hay que fortalecer más la educación pública, que creo que también hay que fortalecer más, sí, la participación económica, ya no tanto los monopolios. En ese sentido, sí creo yo que hay que desmantelar la idea monopolizante. Creo que el Estado tiene que participar para generar condiciones, eso creo. Creo que el Estado también tiene que participar como Estado de bienestar, también lo creo, porque históricamente el Estado no ha sido igual para unos que para otros. Hay unos, diría por ahí la frase, algunos más iguales que otros. Y yo creo que ese es un momento en el que tenemos que hacer una serie de planteamientos que empezaron con Andrés Manuel López Obrador, y que creo que Claudia va a fortalecer, y que incluso muchos temas también se van a mejorar, digo, valiéndonos también de la autocrítica. Siempre se dijo que iba a sentar las bases de varios temas Andrés Manuel, y creo que Claudia los va a mejorar. Creo que hay asignaturas pendientes, por supuesto que las hay, pero bueno, hay que seguir trabajando con ellas, y creo que algunas de las señales que ya está dando la presidenta, estas reuniones directas con los gobernadores, por ejemplo en materia de seguridad, que es un tema que ustedes no me han comentado, yo lo digo, yo lo pongo sobre la mesa, y que se está trabajando. Ya fue, por cierto, Alfonso Durazo a esa reunión, el secretario de Seguridad, García Harfuch, ya estaba también en Sinaloa, es decir, está tomando medidas, me parece a mí, que con rapidez está tomando decisiones. Entonces yo diría, pues vamos también observando el quehacer de la presidenta en estas semanas, en estos primeros 100 días. Y luego, sobre lo que tú comentas de las reformas, bueno, primero, yo veía también que hay reuniones del Poder Judicial con el Senado. Yo creo que hay márgenes de diálogo y de discusión que se están dando. Yo qué te diría y qué opinión tengo. A ver, quitándonos de los jaloneos en general entre poderes, yo creo que tenemos que pensar en una reforma que le sirva a la gente. Punto. Es una reforma que le sirva a la gente. Y si esa reforma tiene que llegar a las fiscalías, por ejemplo, pues enhorabuena, que también se revise, y así que se profundice de tal manera que se vaya destrabando, o sea, todo eso que ha impedido el acceso a la justicia a la gente, y que la gente no sienta, porque así ha sido también históricamente, no lo ignoremos, que la justicia solo es para quien puede pagar por ella, porque históricamente las cárceles en este país se han llenado de gente pobre. Es decir, lo más criminalizante en México históricamente fue ser pobre, y a mí me parece que estamos ante un replanteamiento. No significa que la propuesta de reforma sea perfecta, creo que se puede hacer y se puede pensar en materia de esto, de lo que más le sirva a la gente, pero sí que ya vayamos rompiendo eso de que la justicia solo era para quienes pueden pagar.
Muy bien. Última pregunta. Adelante, Martín Ron, que también repite. Recibió un mensaje de Padilla. De seguro le va a poner por los convenios. Seguramente. Por los convenios. Gracias, muy amable. Wendy, una pregunta para clarificar cuál es su opinión a raíz de los últimos cambios que se hicieron, de que la Secretaría de Desarrollo Social pase a convertirse en Secretaría de Bienestar. En base a la nueva política que aparentemente se percibe que viene, sería que la Federación va a empezar a tener una mayor influencia en el Estado con el manejo de los programas sociales, porque se proyecta también que va a suceder algo en materia de seguridad pública con las fiscalías estatales que van a ingerir también para tener un control de operación. ¿Sería lo mismo en materia de asistencia social? Pues bueno, yo creo que es muy bueno que se transite, si también, de hecho, en su momento lo platicamos, se puede traer cambios o una actualización de la Ley de Desarrollo Social para su nueva, en su momento lo platicamos con el gobernador, y bueno, yo creo que en esos términos se pudiera dar ese tránsito, pero creo que es muy bueno. También en su momento planteábamos que pudiese ser Secretaría del Bienestar. En ese momento pues siguió como sede son, pero yo creo que es algo bueno. En ese sentido pues yo creo que es muy bueno, y en los términos y como al final se decida, pues en todo lo que yo pueda seguir ayudando con la experiencia de los 3 años, pues eso ya lo sabe Fernando, y así no tengo problema. Y también si al final decidieran que se sea como sede son, no le veo problema, pero si llamarse Bienestar va a traer o va a traer esta dinámica que tú comentas, pues lo veo. Pero no tiene ningún conocimiento del porqué del nombre. Pues también es importante revisar, porque el Instituto Nacional y Estatal ha funcionado también con consejeras. Hay que recordar que tienen los consejos. Un estado de bienestar en algunos países del mundo con motivo de la posguerra y el dinerito que soltó Estados Unidos a los aliados. Entonces eso hizo que muchos, entre ellos México, pudieron darse el lujo del famoso milagro mexicano, que no fue por habilidad de nuestros políticos, sino que tuvimos un buen apoyo. Ese estado fue el estado de bienestar. Entonces, gentes como el señor presidente, expresidente que se acaba de ir, que manejó en su momento la palabra bienestar, porque él sentía esa añoranza. Le tocó a él las épocas de Miguel Alemán, se andaba con muchos recursos, repartiendo y apoyando aquí, apoyando allá, cuando estaba a 12.50 el peso, y duró mucho tiempo y había tranquilidad de la famosa estabilidad económica de ese periodo. Entonces se conocieron como estados de bienestar. Entonces cuando uno habla de bienestar es una palabra que se pega, entonces se escogió el adjetivo para políticas de bienestar. Sí, y nada más de parte de a propósito del comentario de Gilberto. Sí, pero hay toda una corriente teórica también, y que se estuvo trabajando en varios países de Europa sobre lo que es el estado de bienestar. Y bueno, también es importante decir, a propósito de la preocupación que manifestaba Arturo, que muchos estados y estados que se denominan de primer mundo tienen diversas formas de apoyar y de subsidiar la educación a las familias, el desempleo cuando no hay empleo, y sin embargo ya no se ve como una cosa exclusivamente negativa o electorera. Al contrario, se reconocen y se dice, bueno, pues es que aquí el Estado sí está tomando medidas. Pues yo creo que podemos hacer una reflexión similar. No tiene que tener una connotación negativa, sobre todo si suceden dos cosas: hay evaluaciones y se dan resultados. Muchas gracias, Samuel Valenzuela. Ay, perdón. Me honra que Saludos a Samuel también. Me honra que me confunda con el mestizo. Muchas gracias, Wendy. Gracias. Nomás te recuerdo que esta mesa está las puertas abiertas. Ahora que seguramente va a ser presidenta. Si quieres te lo firmo. Pues es tu partido, ¿cierto? Mientras sale otro partido nuevo, no lo limites. Sí, pues el tuyo es la Choco.